Ahí estamos ya entrando con José Ignacio. Hombre, Hola, hola, qué, padre. qué gusto. ¿Cómo ¿Cómo está? ¿Cómo estás? está? Igualmente. Muy bien, ¿y Muy usted? bien. Bien, Qué gracias a bueno, qué Dios. bueno. Creo que Oye, sí, a ver, voy a mover aquí porque creo que está un poquito bajita la luz. A ver todo un si, técnico en audio, en si por ahí. iluminación. ¿Cómo está, Sí, oye, aquí padre? ¿Cómo estamos va así de todo? que es un... Pues muy bien, gracias a Dios, con unos buenos lives. Ayer estuvo muy interesante con Verasti y hoy seguramente también va a estar muy interesante contigo. Esperemos, esperemos. Y si no lo hacemos, interesante. Y si no, hacemos interesante. Sí, me recomendaron Exacto, por ahí, exacto. me recomendaron por ahí, me dice, para, es que tienen que ponerle un título así como de que atraiga más, así como de que las verdades ocultas de Exacto. cada uno. Sí, Y yo como. decía, Exacto, exacto, exacto. Sí. Mitos y realidades de la mitos y religión y la realidad, música. algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que está, el título yo creo que pues así sí ayuda bastante. A ver, ¿estás viendo todavía qué filtros o qué andas viendo? Pues sí, a ver si cambia la luz. ¿Cómo, cómo se le aplican los filtros? Yo no sé eso. Ahí hay abajo una carita. Ah, es esa. Yo parece que traigo antenas con estos audífonos, pero bueno. En la carita esa le pica y ya por lo menos se ve un poquito más iluminado el asunto, creo. A ver. Ah, de verdad. No, pero no quiero que me aparezcan luego bigotes, estas cosas así que de repente. Bueno, vamos a... ¿Cómo ves? Lo escucho medio cortado. A ver. No sé si los demás también. Ay, no sé. Ahorita ya bien. ¿Dónde puse mi...? ¿Ya? A ver. Vamos a poner esto, pin comment. Ahí estamos. Bueno, pues espero que no se vaya el internet, que luego de repente también me falla por acá, incluso durante la misa, pero bueno, pues ahí estamos, ahora sí que en manos de Dios. Oye, pues qué gusto, la primera vez que platicamos así de frente, de cámara. Sí, 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 ya sé. Bueno, cuando estábamos haciendo las pruebas de lo de la misa. Sí, Pero bueno, bueno. para los que no sepan, bueno, todas las misas que desde Semana Santa estuvimos proyectando y tal, bueno, ahí el ingeniero de audio fue el que me ayudó, el experto en música y todo, y le marqué, le dije, échame la mano, que no quiero que se me caiga aquí todo y que se escuche bien. Entonces esperamos que se escuche bien esto, eso sí, sí lo estamos esperando. Sí se escucha bien, dice por aquí Franklin Sí, García. ¿verdad? Ok, Mira, Ana Gaby Bartoluche, ella es de Poza Rica, donde soy yo. así. Hay mucha gente, ya se juntó la gente. Pues ahí vamos. Sí, es que es una hora también en la que hay varios en vivos, pero pues muy Sí. interesante. Oye, a ver, así, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te propuse el tema de cómo vivir la fe en tu lugar de trabajo? No, porque qué padre. O sea, cuando me dijo voy a estar haciendo los en vivos, justo hacía unos días me había llegado un Miguel de Monseñor Jorge Carlos, que, Sí, yo lo conozco muy bien porque él fue el obispo de la diócesis de Papantla, ok, que es a donde Poza Rica pertenece, o sea, la diócesis a la que pertenece Poza Rica, que yo soy de ahí, sí, y entonces siempre hemos sido muy amigos de Monseñor. Y me ok, llegó un video de él que decía como cómo evangelizar en las redes sociales. Y me recordaba mucho a usted, ¿sabes? O sea, como todo esto que viene haciendo usted desde hace ya, perdón, yo a todos los padres les hablo de ustedes, no sé. me puedes hablar de todo sin problema. Este, Oiga, eh, hay mucha gente de Chiapas, ¿eh? Saludos para Chiapas. Extraño Tuxtla vale. Gutiérrez. Yo voy para allá seguido, al menos Yo hasta no antes de conozco, la... dicen que es una locura de lugar. Ahí luego te invito, es precioso. Sí, Pero hasta antes de la pandemia sí estaba yendo y ahora ya con todo esto pues estamos encerraditos, ¿no? sí, entonces te digo, y todo esto como que he ido viendo lo que tú vienes haciendo y me parece súper interesante como todo el acercamiento que tienes con la gente desde una manera mucho más, lo voy a llamar así, no sé si sea el término correcto, pero mucho más real, ¿sabes? Por lo menos mucho más aterrizada a nuestra época, a nuestros tiempos, a nuestras inquietudes como jóvenes, como tú y como yo. Digo, Sí, sí. seguramente aquí habrá algunos más jóvenes, pero
pero bueno, y lo que me parecía muy interesante, y cuando me decías, vamos a hablar como de tu trabajo, de la música, de cómo vives la fe, y dije, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Porque también seguramente habrá muchos jóvenes por acá, y creo que lo Sí, interesante será como meterle ese gusanito primero también y dije, lo primero que le voy a preguntar, el cómo se imagina, cómo te imaginas que sea el ambiente de la música, ¿sabes? O sea, sí, si es o no lejano a Dios, si es o no lleno de vicios, lleno de excesos, como de pronto mucha gente lo cree también, ¿sabes? O claro, sea, claro. entonces, Oye, aquí preguntan qué edad tenemos. A ver, ¿tú qué edad tienes? yo 30 y voy a cumplir 31 el 31 de julio, el día de San Ignacio. Ah, mira, bueno, yo tengo 35 y cumplo 36 hasta enero. Y creo que me veo más Alguien... grande yo, ¿verdad? Díganos No, si no. hombre. Bueno, hay que nos juzguen todos. ¿Y qué día de enero? 23, Ok, ok, ok. 23 de enero. Pues a ver, lo que yo creo así del ambiente de la música es que depende mucho, ¿no? O sea, yo creo que sí te puedes encontrar con cosas muy positivas y muy buenas. Perdón. Sí, pues. Pero también sí, no sé, o sea, por ejemplo, en la serie de Luis Miguel, que seguramente pues la vieron muchísimos, Claro, ¿no? claro, sí. Pues ahí uno dice, bueno, es que cómo está el ambiente y qué se tiene que hacer para lograr el éxito y la fama y que 1000 personas te escuchen y conciertos y tal. Y como que hay una mezcla curiosa también, ¿no? O sea, entre pues un buen ambiente y un mal ambiente en el mismo ámbito que es la música. De acuerdo, sí. Entonces, o sea, yo no creo que es como ni blanco ni negro, sino que hay como una gama de grises tremenda. Y pues ahí cada uno ya va escogiendo dónde se sitúa, ¿no? Y un poquito hacia qué lado tiende también. Justo, mira, te voy a platicar un poquito como de cómo lo he vivido yo. Yo estudié finanzas, yo no estudié música ni producción musical ni nada de eso. Me encantaba, siempre me gustó. Y en 2012 estuve yo en La Voz México. Y ese fue Ok, como mi primer acercamiento con la música en realidad. O ok, sea, yo trabajaba en un banco y por eso hago siempre mucho como esta comparación entre el ambiente laboral en las oficinas y el ambiente en la música. sí, Que en mi experiencia, ojo, no es que sea la única ni mucho menos, pero en mi experiencia era mucho más pesado el ambiente laboral en la oficina, en el banco, que lo que he vivido en la música. Ahora, llevo no muchos años haciendo esto de la música, produciendo, ¿cuánto llevas? componiendo. Empecé en 2012 y después me seguí cantando, subía yo mis covers a YouTube y hacía cosas ahí. Y como en 2015 empecé a componer jingles para campañas políticas y jingles para Ok, algunas empresas, fui armando mi estudito con una interfaz chiquita, con un micrófono, una computadora y nada más. Y ok, después todo eso fue escalando, ¿no? Eh, Ahorita produzco de tiempo completo y compongo literalmente pues de tiempo completo porque trabajo principalmente para una marca mexicana de juguetes para niños que se llama ok, Destroyer, que tienen los neonatos, los casimeritos, muchos juguetes que si algunos de sí, ustedes tienen hermanos chicos probablemente conocerán. Hicimos una obra de teatro, digo hicimos porque yo escribí la música de la obra o coescribí junto ok, con otro amigo autor y produje la música de la obra y ganamos un premio a la mejor obra musical, a la mejor wow, música para un musical mexicano, ¿no? sí, Entonces, como que lo he ido viviendo en diferentes etapas y a diferentes niveles, ¿no? Desde el principio, desde verlo en el foro, que yo me imaginaba, insisto, yo había estudiado finanzas y trabajaba en ICSE, que era un banco que ahora es propiedad, bueno, lo compró Banorte sí, y ya no existe. Y entonces, o sea, todo esto, yo me imaginaba así Televisa y decía yo, eso, la serie de Luis Miguel, ¿no? Yo voy a ver cocaína volar y el sí, gallinazo y se le va a salir la bolsita al conductor y todas estas cosas que sinceramente nunca me tocó vivirlo. Yo decía, no, alguien va a llegar y me va a decir, oye, y te habla fulanito de tal y sutanito que quieren, jamás, jamás me tocó vivir algo así, gracias a Dios. No digo claro, que no suceda, pero a mí nunca me sucedió. Y algunos compañeros que yo les llegué a preguntar, oye, y el productor te dijo, y oye, y el productor te hizo, y oye, el productor, a mí jamás nunca me tocó ver nada, ¿no? ok, Entonces, eh,
ahora yo produzco, me ha tocado grabar muchas personas, entre ellas muchos niños. Al principio a mí me daba mucho cuidado, ¿no? Por todos estos temas de del... Ambientes Pues, seguros, ¿no? exacto, Sí, entonces, Gloria Trevi y Sergio Andrade y los niños y el claro. abuso de menores y todo, que es un tema súper delicado. Entonces yo como que, obviamente nunca que grabo con un menor de edad, tienen que estar sus papás, es decir, el ambiente es muy cuidado, pero tampoco nunca me he visto en una situación ni cerca delicada, ¿no? Ahorita Ok. decía alguien, tuviste suerte. Creo que sí puede ser. También creo que depende mucho ahí viene mucho el tema de la religión y de la fe, ¿sabes? O Sí, sea, ¿qué decides tú? Si decides o no ponerte en situaciones. A lo mejor voy a entrar ahorita en un tema muy controversial, sí. pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y que es, por ejemplo, acabo de ver el documental de Jeffrey Jeffrey, Epstein en Netflix, el cual me genera como un sí, no, ¿sabe? O sea, ¿en qué sentido? en el sentido en el que veo muchas cosas que al final estamos hablando en teoría, ¿no? De una trata inmensa de Sí, personas, e incluso hablaban como de este tema piramidal, etcétera, etcétera. Luego actrices que decían, es que el productor también abusó de mí, etcétera, etcétera, que en algunos de los casos, ojo, no digo en todos, incluso con hombres, yo en algunos casos creo que sentiría más valioso que mucha gente hablara con la verdad. No estoy diciendo que todo sea verdad o que todo sea mentira, sí, sino que se vale decir porque yo también me he equivocado y a lo mejor he tomado decisiones malas a lo largo de mi vida y hoy puedo decir, padre, de esto me arrepiento porque me equivoqué, ¿no? Y es sí, parte de la humildad de reconocer el error humano de alguien, ¿no? sí, Entonces, creo que la parte de decir, híjole, yo hace tiempo decidí esto y en mi mala decisión sucedieron estos abusos, es totalmente válido y totalmente, o sea, y digamos, en donde hay delito, el delito no deja de existir, ¿no? exacto. El O sea, crimen, sí, el crimen, donde hay crimen, punto. O sea, no, que estés o no de acuerdo en él, ¿no? Pero desde la parte humana se vale decir, o sea, como, híjole, tomé una mala decisión. Ahora, dentro de mi mala decisión, sufrí de un abuso, ¿no? Pero tampoco se vale como solo echar la culpa hacia alguien o hacia algo sin asumir tampoco nuestra responsabilidad, si es que la hubo, ojo, si es que la hubo. Preguntan aquí qué documental es, está en Netflix, sí. se llama Asquerosamente Rico, es de un multimillonario gringo que era una trata de abuso de menores, de trata de blancas, etcétera, etcétera. Véanlo, son 4 capítulos. Sí, Jeffrey Epstein, ¿no? Epstein. Exacto, Jeffrey exacto. Epstein, sí. Sí, pues saludos a Entonces, todos. Padre Luis Ignacio, saludos. Ahí anda conectado también. mira, Tefa anda Este, por aquí, Tefa es de Yucatán también y les tocaron unos aguaceros. Es sí, esposa caray. de un gran amigo mío, productor, también maestro mío, con el que Sí. empecé yo produciendo y sí les llovió durísimo. Bueno, pues fíjense, para los que no sepan, yo pensé también en José Ignacio, bueno, más bien, la primera vez que supe de él, porque yo la verdad es que no estaba metido en todo esto, fue cuando Farid decide hacer esta canción de Bella, ¿no? Y que estabas cantando ahí y tal, y yo conozco a Farid y me dijo, no, está José Ignacio, está en México, tal. Y entonces incluso me invitó una vez a ir Al ahí, estudio. pero sí, pero dije, no, hombre, ando bien ocupado, muchas gracias y tal. Y entonces cuando voy viendo que de repente el Evangelio y que de repente el Rosario y tal, digo, wow, o sea, en el ambiente de la música y luego siendo joven, o sea, claro que se puede proponer sin necesidad de negar la fe en el propio trabajo, ¿verdad? Y yo Sí, creo que es algo muy bueno porque al menos la sociedad sí tiende a decir, mira, tú en lo que creas, resérvatelo y guárdatelo como en una esfera privada. O sea, como si tus convicciones no pudieras encarnarlas
en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y nada más en tu casa, en la iglesia y poquito más. Y yo digo, bueno, es que una fe vivida así, en donde está encerrada, como en una cápsula, y la tienes tan para ti, que no la vives encarnada en todo tu mundo, en tu realidad, pues hasta me costaría pensar que realmente hay convicciones profundas que las estás viviendo, ¿no? Y entonces cuando noté eso en ti dije, qué padre ver a alguien que pues públicamente dice, oigan, los invito a rezar el rosario y únanse y tal, ¿no? Y toco en el coro de la parroquia no sé dónde, y está con el evangelio diario que también le estoy metiendo muchas ganas y tal. Y digo, bueno, yo creo que esa es la clave, o sea, cómo hacerle para mezclar ambas cosas, porque no es que sea lo mundano o lo profano y lo sagrado, ¿no? De acuerdo. Y que hay que hacerlas convivir. Es más bien, yo soy una persona íntegra que cree, que tiene convicciones, que tiene una fe, y eso como que lo traspolo a mi vida completa. Justo le acaba de dar a la clave de lo que le iba a decir. Al final estamos hablando de mi vida y de su vida, Sí, ¿sabe? Al servicio de lo que cada quien decidamos hacer. O sea, pero al igual que yo lo hablo en la música, que digo, José Ignacio productor no puede estar separado de José Ignacio la persona, o exacto, Miguel sacerdote no puede estar separado de Miguel, porque Miguel es el sacerdote y el sacerdote es Miguel. exacto. O sea, porque estamos hablando de personas en sí. Entonces, si yo tengo claro, mi experiencia con Dios ha sido increíble y no del todo fácil. Mi papá se murió cuando yo tenía 5 años. Okay. Entonces, a partir de ahí, para mí fue muy complicado, muy complicado, porque yo siempre digo que ni más ni menos difícil que la vida de nadie, o sea, no es por ponerle en un grado de dificultad o no. Hay a Sí, quien lo cría la presencia de sus padres y a mí me cría la presencia de mi madre, pero también la ausencia de mi padre. Es decir, no está separada una cosa de la otra. También mi papá está presente en mi vida y también estuvo presente en mi formación, quizá sí, desde su ausencia, pero estuvo presente. O sea, también a mí me formó el no tenerlo. También a mí me formó el que el Día del Padre, que ahora viene, cuando yo estaba en la escuela y decían, inviten a sus papás a jugar fútbol, como niño yo ni siquiera lo entendía, ¿no? Entonces fue exacto, un proceso bien largo y bien complicado de primero enojo con la vida, obviamente con Dios, claro. de pasar momentos complicados, de cuestionarme mi fe, de cuestionarme hasta que llegó un momento que yo le puedo platicar que sinceramente a mí Dios me desarmó. O ¿Y sea, cuándo fue eso? fue sucediendo durante varias etapas de mi vida. La Ajá, primera vez, y nunca se me va a olvidar, fue yo le robé dinero a mi mamá. Nunca en mi vida se me va a olvidar. Estaba yo chiquito. Mi mamá ok. tenía monedas. No le voy a decir que miles de pesos. Le he de Grandes haber quitado cantidades, claro. 70, 100 pesos. No, no recuerdo que hayan sido más de 150 pesos. A lo mejor de ya hace algunos años que pudiera haber sido más, como si Sí, yo creo que yo le hubiera robado 500 pesos. Al final la acción de robar la hice. Mi mamá era sumamente organizada. Estaba todo el tiempo con muchas cosas en la cabeza, con mucho trabajo, tratando de sacarnos adelante a mi hermana y a mí, eh, hablando con las monjas. Yo fui en un colegio de monjas, en eh, Veracruz. en Veracruz, en Poza Ok. Rica, de las misioneras de Jesús Sacerdote, que tienen colegios Motolinía, se llaman, hay una Ah, universidad sí. incluso aquí en el Pedregal, y especialmente con una de ellas, yo tuve una relación que ahí empecé yo a acercarme a Dios. A mí me castigaron, reprobaba materias y le robé a mi mamá. Y entonces, con la madre de mi colegio, que era la superiora de secundaria, mi mamá y un terapeuta muy amigo de la familia me sentaron, yo de haber tenido 13 años, y Ok. me dijeron, oye, José Ignacio, sabemos de tu capacidad, es decir, no te vamos a hablar como un niño tonto porque estás muy lejos de ser un niño tonto, creemos que tienes mucha capacidad. Mi mamá me dijo, y yo quiero que tú seas lo mejor en lo que decidas hacer. Entonces, si decides ser ladrón, déjame ayudarte. Me dijo, yo quiero ayudarte a que seas el mejor ladrón
de México. Esa fue tu mamá. Mi mamá. Wow. Con la madre al lado y el terapeuta al lado. Y me quedé yo Helado. helado. Dije, no, o sea, ¿cómo me puede decir esto mi mamá? Cero enojada, para nada enojada, menos con el cero rencor de nada, de nada. O sea, obviamente se dio cuenta, me confrontó, me Claro. dijo, ¿me robaste dinero? Y le dije, no, me dijo, sé que sí, hasta que le dije, bueno, sí. Le dije, me dijo, se hizo esta junta y me dijeron eso. Yo te quiero ayudar porque yo quiero que seas el mejor. Dime cómo te puedo ayudar. Yo quiero que algún día de grande me digas, mamá, me robé todo el Banco de México. Y yo no lo podía creer. O sea, de Claro. verdad era impresionante para mí estar escuchando eso. Y le dije, no. Me dijo, entonces, ¿qué me propones? ¿Qué hacemos? Y me dijo, ¿me lo quieres pagar 7 veces lo que me robaste? Y le dije, pues bueno. Entonces la madre, obviamente en complicidad, no sé, le dijo, ok, yo te puedo dar trabajo y trabajé en intendencia en el colegio, Ah, ¿de pues verdad? sí, hasta que logré pagarle a mi mamá 7 veces 7 veces. lo que yo le había robado. En ese inter, me quedaba después del colegio, salía de clases y a las 2:30, nosotros salíamos a las 2 del colegio, a las 2:30 eh, tenían misa las madres todos los días, iba a misa con ellas, comía con ellas, Ahora, después ¿ibas de ahí eso medio forzadón a la misa o ibas porque realmente querías ir? iba con pena, con miedo, yo no me sentía bien al final de lo que había hecho y sabía que tenía que estar ahí porque necesitaba pagarle a mi mamá. Ok, pero ibas como en tipo penitencia o qué, hacia Sí, misa. Ok, como arrepentido, como sí. triste, como Ajá. me daba pena incluso que mis compañeros vieran que todos se iban a sus casas y yo me quedaba. Sí, ya sé. Después volvían en las tardes porque había actividades de deportes en la escuela, etcétera. Volvían y yo estaba haciendo limpieza en los salones, lo cual aprendí muchísimo y se me hace un trabajo increíble, muy noble. Me tocaba hacer 2 salones, porque obviamente también seguían la gente de intendencia, a mí me asignaron 2 salones y tenía que hacer los baños. Entonces, Ok. O sea, te no, pusieron carga pesada ahí. pues sí. A partir de ahí que empecé yo a ir a misa diario, yo al principio me sentaba atrás, las monjas, las madres más adelante, y poco a poco nos fuimos haciendo amigos, ¿no? Las monjas y yo comía con ellas, hacía eso, después como obviamente iba mal en la escuela y reprobaba y todo, me ponían a hacer la tarea, entrenaba básquetbol y a la noche, al principio dormía en el colegio unos días y ya después me bajaron el castigo y iba a dormir a mi casa, ¿no? Ok. Entonces, ese fue como mi primer sacudidón, así, donde yo entendí como esta parte del perdón de Dios, Sí. que no iba a ser, mi mamá ni siquiera, supongo que sí se molestó, pues, pero no me lo hizo saber así. Entonces, esa fue la primera vez, después empecé a ir a algunos retiros con ellas, etcétera. La segunda vez que ya estaba yo en la música, que fue un sacudidón, estaba yo en una relación muy tormentosa, tóxica, de estas en las que pues no me podía yo zafar, ya metido en un enrollo de mentiras y cuanta cosa. Ahí qué edad tenías más o menos. Esto ha de haber sido hace 5 años. Ok. Ah, O pues sea, no es hace mucho, sí. no, ya estaba yo en la música, etcétera. Ajá. O sea, obviamente después de todo eso yo seguí yendo a misa y nunca perdí la misa, etcétera. O sea, siempre me mantuve ahí, a veces con mucha más entrega y devoción que otras veces, pero Sí. siempre me mantuve ahí. Después de eso fui a un retiro con los legionarios. Ok. Me acuerdo que era el padre Carlos, no me acuerdo su apellido, de teología del cuerpo. Eh, en Pipiol, una hacienda ahí por... Padilla. Sí. ¿Mandé? Carlos Padilla. Ándele, Carlos Padilla. Con él estábamos en un jueves de la hora santa. Yo fue la primera vez que iba a algún lugar sin conocer absolutamente a nadie.
Ok. Lorea y Sergio Bringas, que eran los organizadores de eso. Sergio Bringas estudió arquitectura con mi mamá en la Náhuac, entonces alguna vez yo subí una canción de la avenida del Papa Francisco, no, del Papa, no sé si Francisco, sí, Francisco, Ok. cuando vino a México, él lo vio, le dijo a mi mamá, oye, tengo un retiro, no sé qué, a ver si puede venir José Ignacio, etcétera, etcétera, y yo fui. No conocía a nadie, pero yo ya sentía que necesitaba ir porque dije, no me puedo zafar de esta relación y a ver si aquí, ¿no? Entonces, llegamos al retiro, era jueves, era el día de la exposición del Santísimo y la misa de sanación, ¿no? Nunca se me va a olvidar. Yo había llegado el domingo, ya llevábamos ahí varias semanas cantando misas, horas santas, todo. Había más sacerdotes aparte del padre Sí. Carlos, pero el padre Carlos me acuerdo perfectamente. Entonces, eh, empezó la exposición del Santísimo. Estaba yo cantando con Rogelio Casasola, que ahora yo le produzco su música también, que es de las cosas que le he compartido, que él canta música Sí. católica, música religiosa. Y estaba ahí el Santísimo expuesto, yo estaba cantando y de pronto empecé a ver cómo la gente se acercaba, se hincaban, les ponían las manos, le hacían la imposición de las manos y la gente se iban, los jóvenes, porque es un retiro para jóvenes. Sí, Entonces sí. llegó un momento en el que no podía dejar de ver al padre Carlos, o sea, que era, o sea, algo estaba yo viendo ahí, que dejé yo de tocar, Rogelio siguió tocando y siguió cantando, y le dije a Rogelio, tengo que ir, dije, tengo que ir porque no sé, o sea, le dije, Ajá. porque quiero ir, o sea, algo me está diciendo, ven, ¿no? Empecé a entender, fue la primera vez que yo le puedo decir que vi a Jesús, así puesto en vida, ¿no? Ok. Lo había vivido algunas veces anteriores, que tuve algún accidente que ahorita te lo platico, que me cayó encima un coche, que voló del Wow. segundo piso, pero no me pasó nada, muchas cosas así muy, muy simpáticas, pero esta vez, o sea, fue la primera vez que yo vi a Jesús, así vivo, pum, ahí lo Sí. vi y decía, y fui, entonces llegué, me hinqué y empecé o sea, me puso las manos y me acuerdo perfectamente que me dijo, te perdono todo el daño que has hecho, pero también te perdono todo el daño que te han hecho, porque sé que mucho de ese daño te ha hecho hacer algunas cosas que tú no has querido. Y en ese momento yo sentí como esa Te compasión quebraste. Sí. que me abrieron la llave a todo y dije, no, o sea, no puede ser. Y fue la vez que yo salí de ahí y dije, creo que así se ha de sentir el purgatorio. ¿Sabe? O sea, ¿por qué? Porque yo no estaba en ausencia de Dios, estaba en presencia de Dios. Dios me estaba perdonando. Y el Espíritu Santo estaba ahí a través del Padre Carlos en ese momento, pero al Sí. final quien me estaba perdonando era Dios y yo no podía dejar de llorar, ni siquiera podía voltearlo a ver. O sea, Ok. era una forma de llorar y de llorar y de llorar que lo abracé de las piernas, me acuerdo porque él estaba parado y empezó a llorar conmigo. O sea, el padre empezó a llorar también, se puso aquí sobre mi cabeza y yo no podía parar. O sea, no podía parar, ni siquiera, le digo, ni siquiera podía voltearlo a ver y dije, se me hace que así es el purgatorio, porque yo decía, no puede ser que el purgatorio nos los pinten como un infierno chiquito, si el único infierno es un lugar en Sí, ausencia de no. Dios. Es en ausencia de Dios y el purgatorio a lo mejor no es en total presencia de Dios, o no sé, porque no hemos ido y vuelto, pero, pero no es en ausencia de Dios, porque si hubiera ausencia de Dios el purgatorio sería el infierno. Entonces Exactamente. fue impresionante para mí, o sea, sentir ese perdón y esa que fue el mismo perdón que había yo sentido con mi mamá, que dije, yo no me merezco Muchos este años perdón. antes. Sí, muchos años antes. Yo no me merezco este Wow. perdón y no puedo, y no puedo, y no puedo, y perdón, y perdón, y perdón. Y estaba yo tan consciente de lo que estaba viviendo que si yo hubiera tenido a Dios en presencia en ese momento y me hubiera dicho, pásale, ven, le hubiera dicho, espérame tantito, todavía no estoy listo. ¿Sabes? Entonces ahí fue como otro acercamiento impresionante. Este, y Wow. y son momentos que han ido marcando mi vida. Y el tercero fue el año pasado con el padre Juan Solán en Tierra Santa, Ok. que fue
otro momento impresionante de sanación, de una experiencia increíble de entender la palabra de Dios, de entender la Biblia, de entender muchas cosas que yo no les daba sentido, que yo leía la Biblia y decía, bueno, pues sí, o sea, sí, qué Esa fue tu padre. primera vez allá, ¿verdad? Sí, sí, En la Tierra primera vez Santa. que fui. Sí, sí, O sea, sí. entonces, a los 13 más o menos, 14 fue con la monja, luego a los 25 fue esta experiencia en donde el perdón entró por la grieta que traías ahí en el corazón. O sea, como que la experiencia de Dios sí la habías hecho, pero te faltaba este último paso que estás mencionando, ¿no? Sí, sí, sí. Y platicando con Monseñor Jorge Carlos, han habido ciertos sacerdotes puntuales y esta misionera, esta monjita que le digo, Sí. aparte de mi mamá, ¿no? Aparte de mi mamá, pero bueno, han habido ciertos sacerdotes que yo jamás voy a olvidar en mi vida, que son el padre Carlos, el Monseñor Jorge Carlos y el padre Juan, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta El, ahora. el padre Sabino, con el que estoy en la iglesia, también de otra forma distinta, pero así que me han llegado a dar un sacudidón, esos, ¿no? Y entonces, el padre, Monseñor Jorge Carlos, que es para los que nos están escuchando, es un obispo mexicano que trabaja en En el el Vaticano Vaticano. y está encargado junto con un cardenal de todos los seminarios del mundo. Entonces, alguna vez platicando con él de cuando él estaba en Papantla, Ajá. al lado de Poza Rica, eso es a 15 minutos de Poza Rica, que ya tendrá que ir a visitar y a conocer el Sí, Cancún, a que comer no todo. conozco por allá. Sí, sí, ya lo invitaremos. Y me dijo, yo recibí de madrugada el llamado de Roma y me decían que si estaba despierto, que porque tenía una invitación de parte del Papa Francisco. Me dijo, obviamente se me quitó el sueño, escuché, era tanta la impresión que no escuché del todo perfecto y me dijo, pero no me hacía falta haber escuchado más. Yo sabía que si estaba recibiendo una llamada de Dios, a Dios jamás en mi vida le voy a decir que no. Jamás. Esa es otra frase que nunca se me va a olvidar. Entonces, a partir de ahí, ahí es donde empieza a venir Dios a mi trabajo, Dios a mi trabajo. Escribí una canción que se llamaba Tierra de María. Empecé a hacer muchas canciones para proyectos religiosos, católicos A partir de específicamente, entonces. a partir de que yo empecé a producir. Y Ok. entonces, la forma en la como yo llegué a La Voz México fue, yo lo veo así, fue un milagro. Yo nunca había cantado, hice una audición atípica, no existía. Entramos dos personas nada más por Barcel, que eran unas audiciones externas. Yo Sí. nunca había cantado en un escenario, canté, avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba hasta llegar a la semifinal. Y yo lo digo tan claro como es, sin ser yo ni el más talentoso ni el mejor cantante. Pero Dios tenía un camino. Dios tenía un camino. Entonces, el primer día que yo me senté produciendo y me hablaron y me dijeron, oye, José Ignacio, queremos que nos ayudes a hacer una canción para un proyecto de la Tierra de María para Monterrey. Me cayó el 20 y dije, claro, por eso Dios me llevó ahí, porque yo voy a poner mi vida al servicio de Dios a través de la música. Sí va a ser mi trabajo, pero voy a poner mi vida y mi música al servicio de Dios. Y lo A ver, entendí. pero ese 20, ¿cuándo te cayó? O sea, cuando tenías qué? Pues al mismo tiempo, 25, 26 por ¿También ahí. por O sea, ahí? sí, sí, sí. Porque yo entré La, de lo, 23 años a La Voz. ok, lo de la tierra de María no es lo de Cotelo. Lo de El, Salma, la mamá de Farid, sí. Ah, ya, ya. lo de todo este movimiento que tienen ahí muchas Sí, personas, y una sí, sí. cruz y no sé qué, y todas estas Sí, cosas, sí. a mí me pidieron que hiciera la canción, pero me la habían pedido 2 años antes, y yo 2 años antes no producía aún, estaba produciendo, y llegué con un amigo y le dije, oye, es que me hablaron y me dijeron que me querían encargar, que yo necesitaba hacer una canción de la Tierra de María, cosas que estaban fuera de mi entendimiento, yo no entendía, porque aún no estaba produciendo, porque aún, etcétera, no se dieron las cosas. Hasta que después pasaron 2 años, por eso digo
que los tiempos de Dios, Son sinceramente perfectos. creo que están, sí, son perfectos y están totalmente lejos de nuestro entendimiento. O sea, yo no pude haber entendido cuando me dijeron, es que Dios quiere que hagas una canción 2 años antes. Yo decía, lo intenté, no, yo pensé que ya no iba a ser, al final 2 años después sucede esto, cuando me dicen, ok, la necesitamos ahorita. Y yo dije, ok, ya pasaron 2 años, yo ya estaba produciendo, yo ya tenía todo armado para producir, y a partir de eso, en el mismo retiro de Etos, había conocido a Rogelio. Rogelio me dice, oye, quiero hacer un disco a la Virgen, pero ¿crees que me puedas ayudar? Por supuesto que sí. Y a partir de eso, una cosa tras de otra, hicimos un rosario. eh, lo del Evangelio que les platicaba, salió la idea en Pentecostés del año pasado. Estaba yo con Alex, mi amigo, el del coro. Sí. Estábamos platicando y me dijo, oye, es que estaría padre, él me dijo, quisiera yo grabar algo como de Dios, no sé si el Evangelio o algo y que lo podamos mandar y no sé qué. Le dije, pues vas. Me dijo, de una vez, y ese día en Pentecostés grabamos la primera vez. Entonces, han habido detalles de Dios muy puntuales en mi vida, que por eso le digo que donde me ha dejado desarmado, por eso le decía yo hace Bueno, a rato, ver, ¿y por qué le has dicho que sí? O sea, porque, teniendo tantas oportunidades, ¿por qué cuando Dios te dice algo le has dicho sí? porque todas esas veces en que yo le he pedido algo, ojo, y este es un debate que teníamos ayer en el Rosario, lo rezamos todos los días a las 8. Decíamos que hablábamos justo de que decíamos de que uno de mis amigos y no sé qué, y estamos solteros y no sé qué, y el San Antonio de cabeza y estas cosas y todo. Yo decía que a mí de pronto, a mi José Ignacio, de pronto esas cosas me parecen como un poco como amuletos, ¿sabes? O sea, Ajá, como cosas, y sí. me parecen a mí José Ignacio, me parecen o sea, como, no sé, como desequilibradas con el rezo del Padre Nuestro. Que el Y Padre el rosario, Nuestro, ajá. a mí me parecía, o sea, que me cayó el 20 en A ver, Tierra Santa. no sé, como que el internet está medio fallando. A ver, Ahí estamos, ¿otra vez? Sí, a ahí ver. estamos. Le digo, cuando estaba yo en Tierra Santa y estaba yo rezando el Padre Nuestro, eh, en algún momento en el que yo decía, ¿por qué suceden? ¿Por qué mi vida no termina de estar plena? ¿Por qué hago una cosa y automáticamente consigo una meta y automáticamente esa meta se queda sin, o sea, se vuelve insatisfactoria y automáticamente aparece una siguiente y no me llena, la consigo y automáticamente me aparece otra siguiente y así iba una tras de la otra. Y yo decía, cuando yo cante en el Auditorio Nacional, ese día voy a ser el hombre más feliz del Feliz. mundo. Y entonces estoy con Miguel Bosé, me invita a cantar en el Auditorio Nacional, termina el Auditorio Nacional y digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? O sea, como que no terminaba yo de llenar esas inquietudes, esas cosas. Y el año pasado, rezando el Padre Nuestro en Tierra Santa, llega la parte donde diga, hágase tu voluntad. Y entonces yo dije inconscientemente, y no la mía. Eh, y automáticamente me cayó un 20 y dije, es que toda mi vida he hecho lo que yo quería. O sea, toda mi vida he dicho, Dios, ayúdame, no sé qué, pero al final decido y hago lo que yo quiero hacer sin ponerme en manos de Dios, sin pedir la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, obviamente esto suena como muy drástico, pues, Sí. pero siempre ha estado Dios presente en mi vida. Pero me cayó el 20 y dije, es que no es por donde yo lo he estado haciendo. O sea, yo tomo las decisiones de mi vida y hago las riendas y yo quiero jalar el caballo para acá cuando estoy viendo que a lo mejor Dios tiene un camino por acá, ¿no? Entonces, ayer hablando de este tema de los San Antonios de cabeza y no sé qué, yo decía, bueno, o sea, sí, al final todos los santos y los ángeles y todos son intercesores ante Dios por nosotros, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos a hablar con la persona que más nos ama en nuestra vida?
O sea, sería muy increíble pensar que el que más me ama y me creó no me va a querer escuchar. Exacto. Entonces yo puedo hablarle y decirle, oye, amigo, oye, papá, oye, Dios, oye, Creador, oye, Jesús, oye, Espíritu Santo, lo que sea, ayúdame, ¿sabes? Entonces, en ese momento como que empezaron a caer todos los 20 en mi vida y hoy te puedo decir que, que puede suceder lo que suceda y yo estoy feliz. Ok, wow, no, pues sí, como de que nos damos cuenta que es todo un proceso, ¿no? El de la fe que te lleva a cumplir la voluntad de Dios de modo paulatino, o sea, poco a poco vas como escuchando su voz, descubriendo cuál es su voluntad, asimilándola en la propia vida y luego cumpliéndola. Y eso es muy potente. O sea, por ejemplo, eso que tú dices del hágase tu voluntad, pues abre una relación con Dios Padre muy profunda. Y supongo que tú en tu propia vida, en parte por lo que me comentaste en un inicio, ¿no? De que tu papá desde los 5 años fallece, pues también tu relación con Dios Padre es bastante potente, ¿no? Al principio era como la relación de un niño con un amigo imaginario. Incluso así era mi misma relación con mi papá, ¿no? O sea, porque yo sí llevaba una relación con mi papá y Sí, entonces platicaba con él y todo, pero siempre me preguntan, ¿y cómo era? Imagínate que tienes un amigo imaginario así, justo así. O sea, de ninguna otra forma. Entonces, no te queda más de otra en ese momento, en los 5 que tu capacidad no te da, tu discernimiento no te da del todo, más que para aferrarte a lo que tengas, a la almohada, al peluche, a lo que tengas en ese momento siendo un niño, al juguete y creer con toda tu fuerza que tu papá está arriba y que Dios también está arriba y que no te van a dejar solo. exacto. Después lo vas experimentando en el paso del tiempo. O sea, no es una cosa sencilla. Ahora, yo fui viviendo procesos bien complicados y bien difíciles. Mi papá, cuando murió, y nosotros teníamos 5 años, mi hermana 7, él nos dejó escritas algunas cartas para eventos posteriores de nuestra Posteriores. vida. Wow. Para eventos posteriores de nuestra vida. Entonces, la primera sucedió en nuestra primera comunión, que la leyeron la carta de mi papá en la iglesia. Yo no me acuerdo de esa, pero sí me acuerdo de algunas otras, de mi graduación de primaria, de mi graduación de secundaria, en la graduación de la prepa, etcétera, etcétera. Incluso en la de la universidad, cada una distinta. Y era increíble que decía, no, nunca se me va a olvidar, 1994, querido hijo mío. En palabras más, palabras menos, decía, yo no sé qué estudiaste tú, no sé, pero lo que sí sé es que lo que sea que hayas decidido estudiar, lo vas a hacer con todo el amor del mundo, con todas las ganas del mundo, y quiero que sepas que aunque yo no sepa qué estés haciendo en este momento, yo voy a ser el más orgulloso, ¿sabes? Entonces, son pinceladas de Dios, son Sí. pinceladas, la presencia de mi mamá en mi vida, la ausencia de mi papá en mi vida, pero su presencia desde el cielo. Yo, obviamente en esos momentos muy difíciles, yo no podía parar de llorar y era muy duro y muy difícil para mí, porque en esos momentos era cuando yo me cuestionaba y decía, pero ¿por qué? O sea, yo incluso daría, creo, mi vida pues porque esto no hubiera sido así. Sí. Pero al mismo tiempo, si hoy me preguntas, padre, y me dirías, ¿cambiarías algo de tu vida a cambio de que tu papá estuviera al lado de ti? Con todo el dolor de mi corazón, pero toda la alegría de mi corazón, te diría que por supuesto que no. Que si Dios me puso este camino y yo lo he vivido así, es porque tengo la certeza de que Él ha estado conmigo y que no me ha dejado solo. Entonces, creo que por eso tú ves que yo subo en mis redes sociales y digo, oigan, aquí está el Evangelio, oigan, yo voy a rezar el rosario, oigan, escribí esta canción para Dios, oigan, porque mucho más allá de que me dé a mi pena o algo, es todo lo contrario. O sea, me da un verdadero orgullo poder compartir esto y que si alguien
está moviendo su corazón. Dios, porque ni somos tú ni soy yo. A través de nosotros está moviendo los corazones de la gente y a lo mejor estén abriendo una puerta, un canal de comunicación con Dios que de pronto no es tan fácil de abrir. Hay que permitir que entre. Habremos cumplido algo, por lo menos en este día, ¿sabes? O sea, Sí, son, como lo decía, son muchos caminos, son muchos procesos, son muchas etapas. Yo tengo 30 años, no sé cuántos me falten, seguramente y espero que muchos, seguiré viviendo muchas experiencias nuevas y diferentes, pero lo que sí te puedo decir es que la vida, hasta el momento en el que estamos, tenemos, o por lo menos lo que yo busco es sentirme satisfecho ante los ojos de Dios. O sea, que si yo muero hoy, ahorita, mañana, al ratito, pasado, yo hoy te pudiera decir que lo único que me gustaría es que le fueras a decir a mi mamá y a mi hermana que me fui feliz, ¿sabes? sí, O sea, pleno. que me fui feliz, que me fui lleno, que me fui pleno, que me fui lleno del amor de Dios. Este momento que me está regalando Dios, platicando contigo, platicándote mi historia, abriéndoles mi corazón a todos. ¿Fácil? Pues no ha sido fácil, pero me imagino que mucho más fácil que sentir el llamado de Dios al sacerdocio, seguro que sí. No, es otra historia, pero ahí sí tú me la tienes que hacer Luego vamos a hacer un en live, otro live. luego vamos a hacer un live a la inversa y tú me vas a contar toda la historia Sí, sí, del sí. llamado a los sacerdocios, que me parece el acto de valentía más increíble. Literalmente la frase, deja todo y sígueme, es el lema de vida de ustedes. Sí, O sea, sí, 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 es tienes razón. el acto de amor más increíble que existe sobre la tierra, para con Dios o para con algún ser humano, ¿sabes? Deja todo y sígueme con amor, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay evangelios que yo escucho y que de pronto me llenan y me cambian, que nunca se me olvidan. Hace unos días, en el evangelio, no recuerdo cuál es, pero hay una frase que dice, cuando sea sí, di sí cuando sea sí, y di no cuando sea O sea, no. no. Todo lo demás viene del maligno, ¿no? O sea, son cosas que retumban en mí, ¿sabes? O sea, que retumban en mí y que digo, caray, sí es cierto. Entonces, las transporto a mi trabajo, las transporto a mi vida. El acto de la misericordia de Dios con Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Y eso me lo explicaba el padre Juan y nunca se me va a olvidar. Dijo, si Jesús no ha hecho eso con él, o sea, él sabía, él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él sabía lo destruido que estaba él por haberlo negado 3 Sí, veces. Y 3 veces también le viene a decir, ¿tú me a amas? confirmar. A confirmar, exacto. Y a abrirle también su vida y decirle, y Pedro le contesta con una cosa que se convirtió a partir de ese momento en una de mis oraciones de la noche, que es, Señor, tú lo sabes todo. Tú ¿Sabes? sabes que te amo. Entonces, tú sabes que te amo. Entonces, a partir de eso, yo en las noches, cuando no sé qué decir, le digo eso, ¿sabes? Tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Hágase en mí tu voluntad. Y entonces, eso, automáticamente el trabajo viene bien, automáticamente las amistades vienen bien, automáticamente las bendiciones llegan, la familia está bien, ¿sabes? O sea, cuando permitimos que Dios llegue y actúe, Sí, entonces la vida cambia. sí, sí. No, pues me has dejado con una muy buena predicación aquí, José Ignacio. La verdad. A ver, hay gente que me mandó preguntas, pues así que están también interesantes. Por ejemplo,
si tú ves a María con mucho amor, porque evidentemente con el rezo del rosario y tal, ¿no? Pero también pues, a San José, a la Sagrada Familia y tal, ¿cuáles son las cualidades que más admiras en María? Mira, en María, la primera y la mayor de ellas es el sí. O sea, lo primero que yo admiro de ella es el sí. Porque hay una canción que escribió Rogelio en Tierra Santa, y en Tierra Santa me cayó también ese 20, que, que lo difícil que debe haber sido el momento, y Tierra Santa es santa porque María dijo que sí, ¿no? Y entonces Jesús viene a la tierra a través de María porque María dijo que sí. Entonces automáticamente, ¿qué me viene a la mente? Los sacerdotes y la frase de Monseñor, que me dijo, cualquier cosa que venga de Dios, yo digo sí y después veo cómo le voy a hacer. Lo mismo con tu sacerdocio, lo mismo con María. O sea, todas esas personas como ustedes que, que sin pensarlo dos veces dicen sí, y después verán todo lo que vendrá y todos los problemas y todas las complicaciones y todo lo complicado. Entonces, yo lo primero y la cosa más admirable que veo de María es que no debe haber sido fácil, nada fácil, y dijo sí, y después vio cómo le hizo. Exacto. Entonces, eso lo transporto al sacerdocio y a la vida religiosa. Todos aquellos sacerdotes como tú y como todos ustedes, que a pesar de mil y un cosas, dicen sí. A pesar de los atropellos de las órdenes religiosas, a pesar de las complicaciones humanas, de las instituciones religiosas como instituciones, hay soldados de Dios como tú diciendo sí. Y encontrando esa forma de acercar a Dios en las redes sociales sin miedo de nada, ¿sabes? Adaptándose a estos cambios nuevos sin miedo de nada. Lo mismo hizo María, adaptarse a su tiempo sin miedo de nada. O a veces sí con miedo, pero haciendo las cosas incluso con miedo. Sí. Otra cosa, otra cosa que me impresiona de eso, que me tocó verlo de una forma muy distinta, obviamente, con mi abuela paterna, es el amor que ella entregó a su hijo y, y la resiliencia. A mí me tocó ver cuando mi papá murió, mi abuela paterna tuvo dos hijos y los enterró a ambos, ¿no? O sea, mi tío murió hace no mucho, y ver a esa madre fuerte, ver a esa mujer eh, pasando el dolor más inmenso de su vida, estando ahí al pie de la cruz hasta el último momento de vida de su hijo, me parece otra de las cosas más impresionantes de Sí. que a los hijos. Ahora, lo más increíble de la vida de Jesús y de María es que todo yo lo puedo transportar a nuestra vida. O sea, este acto del sí lo puedo transportar a ustedes. Este acto del amor de una madre lo puedo transportar al amor de la madre con nosotros. Y por eso son tan amadas las madres y tan importantes las madres en nuestras vidas. Yo creo que principalmente esas son las dos cosas más increíbles de María para conmigo, aparte de que mi papá traía colgada esta guadalupana que yo no me quito para nada, ni para bañarme, ni para dormir, ni para nada. Entonces, esa fue otra de las cosas que yo adquirí de mi papá, el amor a María. El amor a María, es como la buena madre. A ver Sí, si nos echamos una visita a la Basílica de Guadalupe con una sí, misa, ¿no? Estaría muy bien órale. por ahí. Yo, Ya cuando todo esto se calme, pero sí me gustaría. Oye, sí. también, por ejemplo, ¿qué le dirías tú a un joven que tiene dificultad para tener esa relación espontánea con Dios? O sea, para encontrarse con Él porque no lo ve en lo cotidiano, porque quizás está enojado o está molesto, porque no le ha cumplido lo que le ha pedido, porque pues, le ha pasado muchas cosas que quizás dice, sabes que no quiero saber nada de Dios. Aunque sé que exista nada más, ni me hables de Él. ¿Cómo le harías tú, siendo joven, para acercarte a alguien así? Pues, mire, yo creo que en mi experiencia lo que yo les puedo decir es que lo primero que yo haría
es acercarme con la gente de Dios, ¿no? Al final hay algo que Él nos dijo, él se queda aquí, se queda en los sacerdotes, se queda en la Eucaristía, se queda en las religiosas, se queda en los misioneros, se queda en la gente, se queda en la naturaleza, se queda en los paisajes, se queda, o sea, él se queda, porque todo lo que nosotros creamos lleva una parte de nosotros en ella. Y eso te lo puedo decir yo con la música. Cada canción que yo creo lleva algo de mí en ella, parte de mí, de mi vida, porque es una creación. Es una creación, sí. Es una creación. Entonces, nosotros estamos creados por Él, tenemos una parte de Él en ella. Lo primero que yo les diría es, si tú estás viendo este live, o sea, si la pregunta es, si tú nos estás escuchando por esto, lo primero que te diría es acércate al Padre Miguel. Y platícale esto. Y yo te diría, habla con José Ignacio. y platícale esto y dile, oye, yo no estoy contento con Dios, se vale. No tienes que estar contento con Dios. Pero ¿por qué no estás contento con Dios? Entonces, en el descubrimiento del amor de Dios, lo primero que tienes que encontrar es el descubrimiento de ti. Saber qué te duele a ti, qué te ha pasado a ti, qué has vivido tú. Encontrar ese perdón de ti contigo para entonces poder recibir ese perdón de Dios. No porque no estés listo para recibirlo, sino porque si tú no estás dispuesto a perdonarte a ti, difícilmente vas a querer aceptar el perdón de alguien. Entonces, yo creo que Dios está aquí, Dios está en los sacerdotes. No, a lo mejor al principio sea más complicado porque yo no sé cómo llevar una comunicación con Dios. No importa, acércate a una comunicación con el Padre. Al final estarás teniendo como en este momento. Yo siento que estoy teniendo una comunicación de Dios con el Padre. Pero al final José Ignacio, ya quedan 1 minuto con 40 segundos. Yo quisiera darles al final la bendición. Nos faltó tiempo. Como ayer también me faltó tiempo, está buenísimo esto. Pero quisiera pedirte que en el minuto y medio que queda puedas hacer una oración como la haces por lo regular tú y que la compartas aquí con nosotros y al final que me dejes darles la bendición a todos como es. La hago lo más rápido que pueda porque se nos acaba el tiempo. Exacto. Señor, te doy gracias por hoy, te doy gracias por esta plática que tuve con el Padre Miguel, con toda la gente que nos escuchó. Espero que haya yo aceptado y podido ser instrumento para llevar tu mensaje y que esté yo siempre abierto a recibir el mensaje de ti. Pongo en tus manos a toda la gente, a toda mi familia, a mi trabajo. Te doy gracias infinitas por todo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo, que se haga en mi vida tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Pues bueno, muchas gracias, Ignacio. Señor, gracias también por esta plática que hemos tenido. Esperemos que después haga una segunda parte en la que yo voy a ser el entrevistado. Bendice a todas las personas que estuvieron conectadas, a todas aquellas a las que les pueda llegar este mensaje de fe, de esperanza, en donde tu presencia se hace real y viva incluso a través de estos medios. Los dejo a todos con mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pues bueno, buenas noches. Nos vemos. Gracias.